Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos en Perec 6 y Pasuk 12 de Primera de Corintios, y dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la impureza sexual, sino para el Adón, y el Adón para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Adón, también a nosotros nos ha levantado con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Mashiach? Quitaré pues los miembros de Mashiach y los haré miembros de una ramera. Ni se les ocurra pensarlo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Adón, un espíritu es con él. Huid de la impureza sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que hace impureza sexual contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, la cual está en vosotros, la cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Amén. Bueno, toca un tema que desde una perspectiva muy interesante, el tema de la inmoralidad sexual, toca el tema precisamente desde varios puntos, va tocando este aspecto y empieza hablando y diciendo y argumentando que todas las cosas tienen una función y todas las cosas se deben utilizar de acuerdo a la función o de acuerdo a por lo que son o fueron creados. Entonces el estómago, dice, es para los alimentos y el alimento para el estómago. Entonces hay una correlación al respecto de todo lo que ha sido creado, incluso hablando del cuerpo y de todas las cosas que hay en el universo y en la creación del mismo Dios, nuestro Dios. Entonces esto de entrada deja un sentimiento muy claro de que no se debe dar mal uso de lo que el Eterno nos ha dado. Y en este caso, ¿qué es lo que el Eterno nos ha dado? Lo que el Eterno nos ha dado es un cuerpo. Y empieza a hablar Rav Shaul acerca de las razones y el propósito del mismo cuerpo. Es decir, ¿por qué el Eterno nos ha dado el cuerpo? Y dice, y Dios, que levantó al Adón, también a nosotros nos levantó con su poder. Esto empieza a hablar y a enseñar al respecto de que hay una unión mística muy importante en nuestras vidas, que hay una unión mística, y esa unión mística es a razón de que así como Yeshua fue levantado de los muertos en el tercer día, de alguna manera hay una conexión muy importante de su resurrección con nosotros, pues dice que también a nosotros nos levantó, y dice, Dios que levantó al Adón, también a nosotros nos levantará con su poder. Y esto implica que hay una conexión entre lo que hizo Yeshua, y es que ya está hecho y que en el futuro habrá esta resurrección de los muertos. Es decir, nos lleva a pensar precisamente en la transformación del cuerpo que ahora tenemos. Luego dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Mashiach? Quitaré pues los miembros de Mashiach y los haré miembros de una ramera. Ni se les ocurre la idea. En otras palabras, está diciendo, ¿cómo tú siendo ahora, viviendo y experimentando de alguna manera importante y siendo partícipe de las grandes bendiciones que el Eterno te ha dado por medio de Mashiach, y siendo que esas bendiciones están en ti, ¿cómo es posible que tú
las vas a ensuciar, las vas a manchar yéndote con una ramera. Es lo que está diciendo. Muchas veces se maneja la inmoralidad sexual, y aquí lo apunta al respecto del hombre porque era de alguna manera, entre comillas, lo más común. Pero te voy a decir que no es nomás al respecto del hombre, porque la mujer también cometía y comete inmoralidad sexual. Entonces estamos hablando, en un sentido general se está hablando del hombre, pero ciertamente se implica también a la mujer, porque pues lógicamente también es un pecado que comete tanto el hombre como la mujer. Bueno, lo haré. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Mashiach? Y luego en el 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne. En otras palabras, el hecho de tener relaciones con una mujer, en este caso, si tú tienes una esposa, pues eres una unidad cuando tienes relaciones con ella. Es decir, se unen las almas, se hacen una conjunción. Pero en el caso de que si un hombre o una mujer tiene relaciones que no sea con su esposo o con su esposa, también se hace uno con la persona con que tiene relaciones, porque digámoslo coloquialmente, es la mecánica que ocurre. Cuando una persona tiene relaciones, se hace uno. Y aquí, cuando se hace uno, tiene muchas situaciones que se dan, porque hay muchas implicaciones, y esas implicaciones son de que si, por ejemplo, la persona con la que se tiene relaciones sexuales tiene impurezas, o tiene sheilin, o tiene aspectos negativos muy fuertes en su vida, ¿sabes qué va a pasar? Que eso se va a filtrar a la vida de la persona con la que tiene relaciones. Entonces, no es nada más tener relaciones, es con quién se tiene relaciones. Y recordando precisamente el hecho de que el hecho en el matrimonio, es decir, la relación sexual dentro del matrimonio es sin tacha, sin mancha y santo. Entonces, la única condición y el único formato, el único medio o forma de tener relaciones con una mujer o con un hombre es dentro del matrimonio. Es decir, estar en unión, en unión de pacto con nuestra pareja. Esa es la única manera en que podemos nosotros tener desde la perspectiva de la Torah, una relación sexual lícita. No hay otra forma. ¿Qué es lo que le da el veto del parte del Eterno? Que sea tu pareja, que sea tu esposa, que sea tu esposo. Eso es lo que da el contexto del bien y la santidad del sexo, de la relación sexual. Entonces eso es muy importante. Lo que está fuera de esto es inmoralidad sexual, puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser homosexualismo, cualquier aberración en las relaciones sexuales. Todo esto que está vedado, que no está permitido, no puede llevarse a cabo. Y pues precisamente la inmoralidad tiene muchos aspectos y muchas directrices. Y dice, pero el que se une al Adón, un espíritu es con él. Entonces, así como nosotros al creer que Yeshua es el Mesías, tenemos esa ejá, tenemos esa unión con el Mesías, así también la inmoralidad crea una unidad con la persona con que se mantiene esa relación ilícita. Eso es lo que nos está diciendo Rab Shaul. En otras palabras, nos está hablando de las consecuencias que se tienen cuando una persona comete inmoralidad sexual. No es solamente tener sexo y ya, pues no, ¿quién se va a acordar? No, hay una consecuencia, y esa consecuencia que se hace uno, y esto
de alguna manera crea una impureza, no solamente por ser impuro, sino porque en la condición que se lleva a cabo la relación sexual, en este caso fuera del matrimonio, lo convierte en ilícito y consecuentemente acarrea y trae impureza. Por lo tanto dice, huir de la impureza sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que hace impureza sexual contra su propio cuerpo peca. Entonces, es delicado y es muy delicado la impureza sexual, o más bien la inmoralidad sexual, porque esto lo hacemos con el cuerpo y eso impurifica de una manera tremenda, terrible nuestro cuerpo. Y dado, como dice Rab Shaul, termina diciendo, o no sabéis que sois templo del Ruach HaKodesh. Entonces, imagínate ya cuando en los tiempos de los macabeos, en el tiempo de los griegos, llevaron al mismo templo, llevaron un cerdo y lo sacrificaron en el altar mismo del Eterno. ¡Qué sacrilegio! ¡Qué sacrilegio fue eso! Bueno, pues uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser? Es un lugar santo, sí, pero estos hombres que no tenían idea o la tenían, pero querían de alguna manera humillar y crear un conflicto ahí, que lo crearon precisamente al llevar el cerdo y sacrificarlo ahí a sus dioses. Imagínate nada más. Esto es algo parecido al respecto de tener relaciones sexuales con un hombre o con una mujer que no es tu esposo o tu esposa. Entonces, esto es muy tremendo, porque así como en nuestra relación con nuestro esposo o nuestra esposa somos uno, nos volvemos uno con la persona loaleno que pudiera tener esa relación. Entonces, por esa razón, Rab Shaul habla de las consecuencias muy tremendas y terribles que se tienen al respecto de esto. Es un pecado de muerte, el pecado de inmoralidad, es un pecado que se tiene que meditar, reflexionar al respecto de que no se puede cometer tan fácilmente. ¿Y a quién les está hablando? A la comunidad de Corinto. Corinto estaba muy, digamos, sin frenos, era una situación, la inmoralidad sexual era visto como cualquier cosa, como tomarse una Coca-Cola, por decirlo así, era tan natural, por decirlo así, entre comillas, era tan natural que, por ejemplo, tenían ahí el templo de Diana, a donde precisamente el culto a esta entre comillas diosa era a través de sacerdotisas que practicaban la prostitución y que se les llamaban vírgenes, por cierto. Es una cosa muy tremenda, y esto precisamente nos da la idea de cómo es que cuál era la mentalidad que tenían los corintios. Y consecuentemente, pues Rab Shaul estaba preocupado, porque pues esto no se quita tan fácilmente, y había hermanos que habían hecho su conversión, pero había tendencias todavía, y es como aquel que le encanta comer carne de cerdo y dice, pues aquí en lo oscurito, ¿quién me ve? No, pues sí, claro que sí se ve, claro que sí lo está viendo Hashem. Y lo mismo sucede con la inmoralidad, y él sabía, seguramente estaba enterado que había promiscuidad, o había problemas de inmoralidad, que había problemas de este tipo, porque era, como decíamos, era muy, para ellos muy natural, por la forma en que se vivía en esa cultura, en esa zona en Corinto, y consecuentemente pues era una preocupación muy importante, y por eso trata a como dé lugar de poder enseñar, de instruir, de convenir, reconvenir a los hermanos a que
hagan una teshuvá y que no se involucren en este tipo de cosas, dado que nuestro cuerpo ahora es templo del Ruach HaKodesh. Mis hermanos, cuidemos nuestra mente y cuidemos nuestro cuerpo, porque todos los pensamientos e ideas a donde el Yetzer Hará va a estar luchando es en la mente, y si logra algo en tu mente, te va a llevar al siguiente paso, que es a la acción. Que el Eterno te cuide y que estés muy consciente de que tenemos que cuidar nuestra condición y nuestro cuerpo, que es templo del Ruach HaKodesh. Si eres soltero, pues cásate. Si estás casado, pues ten relaciones con tu esposo, con tu esposa, y eso debe ser el sí y el amén en la condición en que nosotros debemos de vivir. Que estén muy bien. Shalom, 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 shalom. Buen día.